Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el país en donde estén viendo esta conferencia. Me presento, soy Carlos Bardaví Antón, doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, España, y abogado desde hace 16 años. Tanto mi labor como académico, como profesor de universidad, como abogado, los últimos 15 años está centrada realmente en la ayuda, ¿no?, a las víctimas de grupos coercitivos, sectas coercitivas, grupos de manipulación psicológica, abusos psicológicos, y también a la investigación académica, ¿no?, científica dentro del derecho penal respecto a este tipo de grupos o fenomenología criminal que en los últimos tiempos se viene llamando persuasión coercitiva. Tengo el placer, pues, de estar en este magnífico congreso que celebra, ¿no?, y organiza Pablo Salún, al cual evidentemente pues tengo que darle, como no, las gracias también a la asociación, ¿no?, de Librementes, por invitarme, ¿no?, a participar en tan ilustre congreso internacional donde hay tan buenos colegas, compañeros, ya incluso amigos, que van a exponer también esta problemática tan importante, ¿no?, tan silenciada, por decirlo de alguna manera, puesto que realmente no hay muchas leyes a nivel mundial que criminalicen o que atiendan realmente a las víctimas de la persuasión coercitiva, ¿no?, o grupos coercitivos o sectas coercitivas. El título de mi presentación es Propuesta de tipificación de la persuasión coercitiva en los códigos penales. Y esto porque realmente, pues en los últimos, como decía, en los últimos 15 años me dediqué a hacer una tesis doctoral, que concretamente es esta de aquí, las sectas en derecho penal, estudio dogmático de los delitos sectarios, publicada en la editorial Bosch de España, Barcelona, en 2018, y es en esencia la tesis doctoral que defendí en 2017 en la Universidad de Sevilla. Bien, esa tesis doctoral y luego el posterior libro que también comentaré, pues, en unos minutos, que acabo de publicar, Sectas criminales y coercitivas en derecho penal mexicano, por la editorial Bosch México, publicado ahora este año, pues lo que hace es trasladar, en definitiva, todos aquellos estudios, la mayoría de estudios de la psicología, sociología, que han trabajado el tema de la persuasión coercitiva. La persuasión coercitiva es lo que antes se entendía como lavado de cerebro, que es un término que ha ido perdiendo fuerza por ciertamente criticable. Lavar el cerebro, ¿no?, cambiar por completo a una persona como si fuera un robot para hacer con ella lo que queramos, es, digamos, más bien un mito, ¿no? Sí que se puede dominar muchas facetas, muchas cuestiones, ¿no?, pero no por entero el todo, ¿no? Por eso ese término fue cambiando y realmente en los últimos 20 años creo que hay un cierto consenso, no en todos los países, sobre llamar esta fenomenología criminal de la manipulación psicológica dentro de relaciones coercitivas. También me referiré en duales o en grupos coercitivos, ¿no?, también llamadas sectas coercitivas. En ese sentido, la problemática ya ha venido siendo estudiada de forma por la psicología más autorizada, yo creo, de Estados Unidos y Europa fundamentalmente, con estudios de campo, con estudios de las propias víctimas, con estudios con entrevistas semiestructuradas, es decir, con estudios de campo y empíricos en donde se ha ido comprobando que aquello que se llamaba, como decía anteriormente, lavado de cerebro, ya por los años 50, 60, algunos autores americanos ya empezaron a comprobar, pues como reforma del pensamiento, como adoctrinamiento ilegal o ilegítimo, es una fenomenología que realmente existe. Es decir, yo, en mi opinión, la psicología más autorizada, como decía, en los últimos 20 años aproximadamente, ha venido concluyendo que realmente existe una forma de dominación de las personas en ciertas facetas que conllevan un daño moral, un daño psicológico, un daño a la persona, a su dignidad, evidentemente también en ciertos casos a su patrimonio.
y, en definitiva, a su libertad. Esta psicología lo que hace fundamentalmente es comprobar que existen formas de control. Por ejemplo, Rodríguez Carballeira en España o José Miguel Cuevas Barranquero en España, y otros autores como Langón o Marshall en Estados Unidos, o Lalich o Margaret Taylor Singer, pero fundamentalmente en los últimos 20 años, como decía, pues han venido concluyendo que existen estas formas de dominio de la voluntad a través de una fenomenología del control, que como comentaré más adelante, tiene ciertas reminiscencias con la violencia de género psicológica, aquella que tiene, en donde la pareja, pues, o la mujer acepta, justifica, tolera o no percibe completamente el maltrato o no percibe fórmulas de maltrato o de violencia, en donde estos factores como ciertos métodos de control llevan a la sumisión de la persona. Estamos hablando realmente por ejemplo, para mayor concreción, del control cognitivo, del control volitivo, el control de la información, el aislamiento, el control emocional, el control social, el control familiar. Es decir, fórmulas de control que per se, en sí mismas, no tienen por qué ser criminalizadas o criminales, pero que aunadas unas con otras o una misma con una cierta intensidad y aprovechamiento, pueden causar el dominio y el control de la persona, ¿de acuerdo? Y claro, cuando yo me propuse hacer esa tesis doctoral y luego la publicación de tu último libro en México, pues, fundamentalmente cuando estaba haciendo la tesis doctoral, el trabajo mío dentro de esa tesis doctoral era ubicar esas formas de control, formas de dominio de la voluntad en un tipo penal, en un delito. Puesto que la mayoría, así lo entiendo yo, de denunciantes, evidentemente pues se explican como ciudadanos, venían más o menos a concluir una falta del dominio de la voluntad, un no saber del todo dónde se estaban metiendo, ¿no? Eso también lo denuncian los familiares cuando ven a su familiar, hijo, padre o madre que entra en un grupo llamativo, extraño, un cambio abrupto de la personalidad. Y en tal sentido, lo que venían denunciando, en definitiva, es una falta, digamos, de dominio de la voluntad. Cuando estaban dentro o cuando ven a sus familiares cambiar abruptamente su personalidad para depender totalmente de un líder o de un grupo en concreto, ¿no? Claro, eso, ubicarlo penalmente ha sido, en mi opinión, o por lo menos desde mi trabajo como penalista, como científico dentro del derecho penal, así fue un trabajo muy complicado. Muy complicado porque había posturas de todo tipo, ¿no? Hay que decir la verdad, en el sentido de que la mayoría de doctrina penal, a nivel, casi me atrevería a decir mundial, considera que los códigos penales actuales protegen aquello que denuncian las víctimas, pero si nos fijamos que la mayoría de casos, por no decir, no voy a decir todos, pero la mayoría de casos, la mayoría de denuncias, en cuanto que también tenemos una elevada cifra negra, que desconocemos qué cantidad de denuncias hay a nivel mundial, o en verdad desconocemos cuántas denuncias hay en cada país, puesto que no hay un seguimiento como en otros delitos, por ejemplo, delito de violencia de género o trata de personas, lleva a una problemática de ubicación delictiva, en definitiva. Podemos hablar de un delito de coacciones, podemos hablar de un delito contra la integridad moral, podemos hablar de un delito de trata de personas. Podemos hablar de un delito también, por ejemplo, en algunos casos, en las relaciones, digamos, de pareja, de violencia de género, digamos, más especial. Un delito de secuestro o detención ilegal. Un delito contra la integridad psíquica, como delito de lesiones. Por tanto, en verdad, esos delitos ya están en la mayoría, por no decir en todos los códigos penales de países civilizados y democráticos, por lo tanto ahí hay una respuesta jurídico-penal. Sin embargo, esta fenomenología de la persuasión coercitiva, que es ese término que ya creo que es más correcto, porque es una forma de convencer
o de engañar, también le llamé yo engaño coercitivo, pero también en definitiva se puede hablar de persuasión, de convencimiento coercitivo, es una forma, como decía anteriormente, de control en donde la víctima no detecta el ataque contra sus bienes jurídicos personales más importantes, como es, en principio, la propia libertad, la capacidad de libre voluntad, de libre formación de la voluntad. Por lo tanto, mi conclusión sería de que es un tipo de violencia especial, puesto que ataca un bien jurídico de suma importancia, como es la formación, la capacidad de formación de libre voluntad. Pero los códigos penales, estos tipos penales, estos delitos que acabo de nombrar, de coacciones, integridad moral, trata de personas, etcétera, o incluso el de violencia de género, o integridad o contra integridad moral, etcétera, son delitos que requieren una violencia más expresa, más material, más palpable, más objetivable, ¿no? Como el que, por ejemplo, empuña un arma, ¿no? Y amenaza a alguien, ¿no? En donde la víctima siente la amenaza, ¿no? Y podríamos hablar de un delito de coacción psicológico, podríamos hablar de un delito de amenaza. Sin embargo, la persuasión coercitiva es más sutil. Es decir, la víctima no percibe el ataque contra este bien jurídico fundamental como la libertad de formación de la libre voluntad, ¿no? Porque es un ataque más sutil, más imperceptible, y en donde la propia víctima participa inconscientemente de sus propios perjuicios y incluso más adelante puede ser instrumento, ¿no? O cuasi instrumento de participar en delitos contra terceras personas. Es decir, los nuevos miembros, por ejemplo, siendo la víctima un arma más o un medio más para hacer una persuasión coercitiva contra un nuevo miembro, ¿no? En la relación coercitiva. Por lo tanto, los tipos penales actuales de muchos países, la mayoría de países, son tipos penales que están ubicados pues, en el tradicional concepto de violencia, en el tradicional concepto de coacción, en el tradicional concepto contra integridad, del delito contra la integridad moral, o tradicionales conceptos más novedosos, pero ya bastante asentados como el tradicional concepto de trata de personas, ¿no? Claro, al tener en los últimos años estudios más empíricos, más de campo, sin prejuicio de que ya se empezó estos estudios de la psicología más autorizados en los años 50, a partir de los años 50, 60, lo cierto es que los códigos penales pues, se han visto desbordados o están retrasados conforme a la psicología o los estudios más modernos, ¿no? Esto algo pasó parecido, por hacer un símil, con la violencia de género. La violencia de género, pues bueno, se podría decir que ha existido toda la vida de Dios, por decirlo de alguna manera, pero no fue hasta los años 60, 70 en Estados Unidos cuando se empezó a investigar y ha tardado muchas décadas en llegar a los países y a sus regulaciones, códigos penales, ¿no? Es decir, que estamos en una problemática, en la persuasión coercitiva, que realmente los estudios más, digamos, más empíricos, más en donde con una mejor metodología se ha conseguido hacer comprender esta fenomenología como algo dañoso, son relativamente recientes en este sentido, ¿no? Un perjuicio, como decía anteriormente, de que ya se lleva estudiando esta problemática muchas décadas. Claro, los códigos penales no se han adaptado a estos estudios de la psicología porque fundamentalmente no ha habido suficientes penalistas que se hayan preocupado por esta problemática, ¿no? O sea, no se ha visto esta problemática como algo esotérico, algo extraño, ¿no? Algo que no se podía tocar porque se tocaría la libertad de conciencia, la libertad religiosa. Bien, pues realmente lo que ha sucedido es eso, ¿no? Los códigos penales no están bien adaptados en su propia terminología. Por lo tanto, la labor que tuve que realizar es dos cosas. La primera, explicar que la persuasión coercitiva es una forma de violencia, es una forma de violencia, pero diferente o especial a las tradicionales fórmulas de violencia, ¿no? Y es una forma de violencia porque incapacita la libre voluntad, en definitiva. Tiene un efecto similar a la suministración de narcóticos, que puede tratarse como un delito de coacciones. Es similar a otras formas de violencia, en donde, como la violencia de género, se incapacita también
el dominio, ¿no? O se crea una dependencia. Por lo tanto, había que explicarlo de esta forma, utilizando símiles de otros delitos más novedosos y otras fórmulas, ¿no? Al final, esa conclusión me llevó a que el delito de persuasión coercitiva es un delito más bien ubicado dentro del delito de coacciones. En algunos países tiene otra terminología o tiene ciertas problemáticas con el delito de amenazas, pero no concluí que era un delito de amenaza, porque el delito de amenaza generalmente necesita que la víctima sienta la amenaza. La sienta, es decir, cuando alguien quiere amenazar, quiere que la víctima sienta la amenaza. Cuando alguien quiere degradar o hacer un trato degradante, como el delito contra la integridad moral, el autor, el victimario, precisa, ¿no? que la otra persona pues, se sienta degradada, ¿no? Humillada, hostigada. Por lo tanto, esos tipos penales no eran lo suficientemente adecuados para ubicar la problemática. Además, pero sin perjuicio de que, como diré acto seguido, la persuasión coercitiva tiene, además de ser sutil, imperceptible, y en donde la víctima participa inconscientemente de su propio perjuicio, aceptando aparentemente conductas inocuas, pero que luego progresivamente le van sumiendo una incapacidad de la libre voluntad. La persuasión coercitiva tiene también una fenomenología también muy similar a la violencia de género psicológica, que es una violencia progresiva, es decir, pasa de estados iniciales, al menos en la persuasión coercitiva, más llamativamente como una violencia sutil e imperceptible, y va pasando con el tiempo a fórmulas, normalmente, no siempre, a fórmulas más explícitas, como delito de amenazas, donde hay un chantaje o hay una amenaza de si no haces esto va a mi apocalipsis y vas a morir en el Margedeón, o hay ya un trato vejatorio, ¿no? más claro, ¿no? Como delito contra la integridad moral, con insultos, humillaciones, etc. Pero claro, eso ya está regulado. Y además la persuasión coercitiva, como decía, lo más llamativo de ella es su sutileza de dominio de la voluntad, ¿no? Su imperceptibilidad y la participación de la propia víctima. Y digo participación porque, en verdad, hay una confrontación de esta nueva fenomenología criminal de la persuasión coercitiva con, con la libertad religiosa de conciencia. Es decir, la pregunta que nos podemos hacer es por qué en la mayoría de países no se ha legislado esta problemática, aunque en algunos sí, ahora me referiré a ello, y es porque se ha tratado, digamos, pues de forma muy coloquial, y eso es normal, porque normalmente ha señalado esta problemática a nivel popular o mediático han sido pues víctimas o exvíctimas o personas que han pertenecido a este tipo de grupos, y se ha llamado pues leyes antisecta. Esta, digamos, esta forma de denominar normativamente este tipo de leyes no sería la más adecuada o sería muy improcedente, ¿no? Puesto que ahí parecería, ¿no? Que es por motivo por el cual en algunos países no se ha legislado y ha causado cierta incomprensión de la fenomenología criminal en el ámbito psicológico y penal, como un ataque a la libertad religiosa y de conciencia. Y nada más lejos de la realidad. Es decir, cuando lo que se trata de proteger es precisamente garantizar la libertad religiosa, la libertad de conciencia, pero de forma más general, la libertad de actuar en general, ¿no? De formar una libre capacidad, una libre formación de la capacidad de voluntad. Por lo tanto, no es un ataque a la libertad religiosa, a la libertad de conciencia, como los muchos grupos han rebatido esas llamadas leyes antisectas. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Yo creo que entiendo muchas veces que se llame así ley antisectas. A nivel popular eso cala o se entiende. Yo mismo titulo estos libros y otros artículos publicados que tengo que están en abiertos y buscan mi nombre y apellidos, ponen persuasión coercitiva o sectas, bueno, aquí muchos artículos pues realmente los llama así, ¿no? Persuasión coercitiva en grupos sectarios o sectas como este último libro, ¿no? Sectas criminales y coercitivas en el derecho penal mexicano. Pero, en verdad, esto es una problemática general que puede subyacer en cualquier grupo humano, un grupo político, un grupo de sanación o terapéutico, en un grupo religioso, en un grupo empresarial, como ahora mismo ya se empieza a llamar, ¿no?
sectas comerciales o sectas empresariales o sectas terapéuticas o pseudoterapéuticas o psicoterapéuticas. Por tanto, es una problemática general que puede subyacer en cualquier ámbito, incluso en relaciones duales, es decir, en relaciones de pareja, por ejemplo, como ya parte de la psicología que estudia esta problemática ha llegado a averiguar. Yo mismo publiqué ahora en julio de este año 2023 un artículo en la revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología, una revista española, de alto impacto, donde vinculo a través de la psicología más autorizada esa dinámica criminal entre la persona inquisitiva y la violencia de género psicológica, por los motivos que antes he explicado, ¿no? Por lo tanto, es una problemática que también se puede dar en las relaciones de pareja y, por lo tanto, en cualquier grupo humano. Por lo tanto, esa forma de digamos, transmitir la idea, si bien es muy coloquial y es muy entendible, los partidos políticos y los grupos religiosos, sobre todo, pues se afanan en que no vaya para adelante, ¿no? Pero hay que decir la verdad también. En algunos países este tipo de fenomenología criminal está regulada. Por ejemplo, en España, en Francia, en Bélgica, Luxemburgo y en Reino Unido, como anteriormente, como una problemática de coercive control, que llaman allí control coercitivo dentro de las relaciones de pareja que es muy llamativo, ¿no? Por ejemplo, en España está el 515.2, que criminaliza aquellas asociaciones que utilicen la violencia, el control, la alteración de la personalidad, aunque sea para fines lícitos. Es decir, aunque sea para fines lícitos, es decir, aunque sea incluso para hacer feliz a la persona, ¿no? Sin embargo, ese tipo penal nunca se ha aplicado. Nunca se ha aplicado por muchas cuestiones, que sería muy largo de explicar, por cierto miedo a abrir una cierta puerta, pero sí que es cierto que está regulado. Pero, sin embargo, en Francia y en Bélgica existen delitos de manipulación psicológica, fundamentalmente, por ejemplo, en Francia, en un ámbito más general, que se ha llegado a aplicar más de unas 80 veces en 20 años aproximadamente. En Bélgica, aunque está más ceñido a cuestiones de delitos patrimoniales, sí, una especie de manipulación psicológica, pero para los delitos patrimoniales y también para ciertas fórmulas de acoso laboral o acoso, también se ha aplicado. También en Luxemburgo y, como decía, también en Gran Bretaña, ¿no? En Reino Unido, como una fórmula de violencia de género. Es decir, que hay una realidad no solo fáctica, a través de las condenas en Francia o en Bélgica o en Luxemburgo, sino hay una realidad jurídica, normativa y además también jurisprudencial. Por ejemplo, en España, el Tribunal Supremo en el año 2021 acogió la definición de persuasión coercitiva que yo realicé en la tesis doctoral, las sectas en derecho penal, estudio dogmático de los delitos sectarios, y la definición que también realicé en este último libro de las sectas criminales y coercitivas en derecho penal mexicano. Acogió la terminología, la definición que yo hice en una sentencia muy famosa sobre un grupo religioso llamado los Milianos. Y avaló que el Tribunal Supremo Español, a pesar de que luego no lo aplicó porque entendió que no había pruebas suficientes, es cierto que cogió esa definición mía. Pues yo, evidentemente, pues con mucho gozo y con mucha sorpresa y con mucho gusto, pues fue para mí un verdadero honor, y definió la persuasión coercitiva como una fórmula criminal, pero obviando o no señalando que no estaba claramente tipificado, o al menos ese artículo 515.2 del Código Penal, desde luego no lo aplicó, supuestamente por falta de pruebas. Aquí voy con esto, aunque no solo en Francia, Bélgica, Luxemburgo existe jurisprudencia a través de esos delitos de manipulación psicológica, sino que en España, a pesar de que no se haya condenado nunca por persuasión coercitiva, el Tribunal Supremo lo definió ya una dinámica criminal de la persuasión coercitiva a través de la sentencia del famoso caso de los Milianos. Y poco tiempo después, en 2023, una sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, en España también, en el caso del llamado líder sectario San Francisco Javier, es decir, un sujeto que se hacía pasar por San Francisco Javier, pues esa sentencia de la audiencia provincial, una sentencia regional, condenó a este señor por delitos de abuso sexual continuado y otros delitos, pero mediante la persuasión coercitiva, que eso es lo llamativo. Sí, sería la primera sentencia en donde, si bien condena por un delito mayor, como es el abuso sexual, entiende que medió la persuasión coercitiva
en ese y en otros delitos, es decir, que se consiguió la perpetración de otros delitos a través de la persuasión coercitiva. O sea, a eso iba precisamente. La persuasión coercitiva es el germen, es el injusto básico, el injusto inicial, por el cual el líder o el grupo, los miembros activos, los coautores y también partícipes, pueden utilizar a la persona a través de la persuasión coercitiva para perpetrar otros delitos contra esa misma persona o utilizar a esa persona para que sea instrumento o cuasi instrumento para cometer delitos contra terceras personas, por ejemplo, también de persuasión coercitiva, como decía anteriormente. Por lo tanto, el delito de persuasión coercitiva, en mi opinión, sería un delito de coacciones, digamos, psicológicas, sin perjuicio, esto es importante, de que se dé o no un delito de lesiones psicológicas. Y esto porque no siempre dentro de la persuasión coercitiva, tal y como yo la defino, se da siempre un resultado visible, objetivable de lesiones psicológicas. Porque normalmente para que haya un resultado de lesiones psicológicas como delito, hace falta un tratamiento médico, sí, un diagnóstico, un tratamiento médico y un seguimiento en ese tratamiento médico, ¿no? Es decir, que haya una cierta gravedad. Sucede que en muchos casos de la persuasión coercitiva no se da o no es visible o el resultado es muy tardío y por tanto no se tienen suficientes indicios o no se puede objetivar. ¿A qué voy con esto? Que centrar siempre la problemática en un delito de lesiones nos hace, digamos, olvidar o nos hace no considerar la persuasión coercitiva como un delito, un injusto, autónomo y diferenciable a otros injustos, a través del cual, como decía, como delito fin, a través de este delito como delito fin, luego se puede convertir como delito medio, es decir, medio para cometer otros delitos. ¿Qué delitos? Como decía anteriormente, un abuso o agresión sexual. Yo estaría más de acuerdo de llamarlo agresión sexual porque es una forma de violencia, más que un abuso en donde existe una cierta sorpresividad, un aprovechamiento, un vicio más simple de la voluntad, ¿no? Sino más bien, en mi opinión, se arranca la libre voluntad, se arranca de forma imperceptible por la víctima estamos hablando, como decía anteriormente, de una forma de violencia, ¿no? A través de ahí se pueden cometer otros delitos. Pues la estafa, es decir, una persona coercitiva bajo un engaño coercitivo en donde la víctima gustosamente da un dinero, pero luego pues, se percata de que estaba bajo este dominio de la voluntad o bajo un engaño coercitivo, que es lo propio de la estafa, ¿no? O delitos tan graves como la trata de personas. ¿No? ¿Qué sucede con el delito de trata de personas? Porque ese sería, digamos, lo problemático, ¿no? El delito de trata de personas es un delito que tiene, digamos, unos requisitos mucho más altos, mucho más específicos que un delito de coacciones, ¿no? O que un delito contra la integridad moral. ¿Qué sucede? Que si centramos, esta es mi opinión, sin perjuicio de crítica, si centramos la problemática de la persuasión coercitiva así como una propuesta de legislación de mejora técnica del delito de trata de personas, vamos a olvidar el germen por el cual se llega a la trata de personas. Es decir, vamos a olvidar o no vamos a considerar todos aquellos casos por los cuales se domina la libre voluntad de los ciudadanos, de las personas, y no llegan a constituir un delito de trata de personas. Bueno, pues el delito de trata de personas tiene varias modalidades que todas ellas se basan fundamentalmente en un fin de explotación, en un sentido más bien económico. Es decir, no solo hay un traslado de una persona a otro lugar, de cambio de territorio, sino también hay una finalidad pues, de explotación sexual o explotación económica o explotación bajo la servidumbre, que sería este último caso lo que más se parecería a la persuasión coercitiva. Una servidumbre en el delito de trata de personas continuada, perpetuada, digamos, continuada en el día a día, ¿no? Pero si no existe esa explotación diaria, estaríamos pues, no considerando persuasiones coercitivas en donde hay un dominio de la voluntad específico o concreto en determinadas circunstancias y momentos, ¿no? Por lo tanto,
si bien estoy a favor de que se mejore y de que se tecnifique el delito de trata de personas en un sentido más de persona incoercitiva, como en algunos países incluyen la coacción, incluyen el engaño, sí que es cierto que dirigir o tipificar la persuasión coercitiva exclusivamente, mejorando técnicamente el delito de trata de personas, como decía anteriormente, estaríamos no considerando otros muchos casos en donde no hay traslado o no hay un fin de explotación económica o no hay una servidumbre, digamos, continuada, sino específica o concreta, como sería en muchos otros casos, ¿no? Por lo tanto, mi propuesta de tipificación sería una propuesta de tipo básico, que voy a leer en parte, porque así lo plasmé en la tesis doctoral y en este libro de las sectas criminales coercitivas en el derecho penal mexicano, y que es una propuesta que en verdad cabe, en mi opinión, para cualquier código penal sin perjuicio de mejora técnica conforme a los conceptos esenciales de la legislación de cada país, ¿no? De hecho, para España, una propuesta técnica de reforma del Código Penal con un sentido de conceptos más adecuado a la legislación española, y para México lo hago también pues modificando algunas de las terminologías dentro de lo que es el del propio delito, ¿no? Y a través del cual los legisladores, o mejor dicho, los jueces, policías, fiscales, procuradores, van a poder entender mucho mejor cómo es posible que se llegue a donar, o, entre comillas, ¿no?, cierta cantidad de dinero, en donde la víctima luego dice que no realmente no quería o no sabía lo que estaba haciendo, o por qué la víctima acude a centros de ciertas pseudoterapias y abandona la oncología médico-legal tradicional, que tiene un aval científico importante, y se le dice de forma privada que no sirve esa oncología, pero mejor beba usted agua con limón porque eso es una maravilla, porque todo el mundo en consulta lo dice, ¿no? Entonces, ahí se entendería bajo digamos, esta propuesta de tipificación mucho mejor cómo se puede conseguir otros delitos, inclusive no solo la trata de personas, sino la inducción, mal llamada inducción al suicidio, o inclusive, como yo propongo, más bien a un asesinato, ¿no? Un asesinato en donde hay un dominio de voluntad prácticamente, porque esto es debatible, en autoría mediata, es decir, utilizando a la víctima como instrumento de sí misma contra sí misma. Es decir, esto sería el concepto básico de autoría mediata dual, ¿no? Es decir, utilizar a la víctima como instrumento de su propio perjuicio. Y a través de este tipo básico podríamos llegar a comprender mejor, por ejemplo, como decía anteriormente, una trata de personas en donde la víctima no solo llega a encubrir al autor de la trata de personas o los coautores, sino que lo justifica, lo comprende, lo tolera o no percibe el ataque contra sus bienes jurídicos, ¿no? Que son muchos de los casos, muchos de los casos. Es decir, podríamos especificar y podríamos comprender mucho mejor a través de un delito básico de persona incoercitiva cómo es posible una trata de personas, digamos, en concurso con la persona coercitiva o mejorando técnicamente el tipo de trata de personas, pero sin olvidar el tipo básico. Por lo tanto, yo lo que hago es esa propuesta que voy a pasar a leer brevemente, porque tiene varios tipos penales, pero esencialmente sería lo siguiente, ¿no? Será, y leo textualmente, ¿no? Será castigado con la pena de prisión, y esto puede variar según la legislación. Por ejemplo, para México propuse de 5 a 8 años y multa de 250 a 500 días de salario mínimo general vigente. Esta parte sería la propuesta más específica para México. Vigente en la región y en el momento donde se consuma el delito, el que mediante violencia, intimidación, engaño coercitivo o técnicas o procedimientos de persuasión coercitiva físicas y o psíquicas impidiere la libre formación de la voluntad, la libertad de decisión y o de ejecución de actuar en general que lleve a un estado de dependencia coercitiva. Aquí, como ustedes verán ahora mismo, para nada, ni es necesario, se habla de sectas coercitivas. Se habla de un tipo penal y se criminaliza una conducta que en el ámbito del derecho penal se llama de resultado, es decir, se exige que exista este resultado de impedir la libre formación de la voluntad o impedir la libertad de decisión y o de ejecución de actuar en general que lleve
este es un resultado más específico a un estado de dependencia coercitivo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se exige un resultado. Pero a través de unos medios comisivos. Es decir, a través de violencia, que es el concepto más clásico, intimidación, engaño coercitivo o técnicas o procedimientos de persuasión coercitiva físicas y o psíquicas, ¿no? Por lo tanto, como decía anteriormente, no estamos hablando de relaciones dentro de sectas coercitivas religiosas o terapéuticas o empresariales. Se habla de forma general y sin atacar ninguna convicción religiosa, ¿no? Luego, dentro de este apartado primero, hay un segundo párrafo que dice: se entenderá, ya lo que hago es definir los conceptos normativos, ¿no? Se entenderá por técnicas o procedimientos de persuasión coercitiva, a los efectos de este código, las conductas que produzcan control social, emocional, ambiental, cognitivo y volitivo o inducción de estados disociativos de la realidad. Si hago una definición más o menos como lo hace la propia psicología más autorizada en Estados Unidos y Europa. Y el tercer párrafo, en este punto primero, defino, se entenderá por engaño coercitivo, a los efectos de este código, las conductas que, sin comprenderse en la persuasión coercitiva, consistan en la creación de una realidad deficitaria que produzcan control social, emocional, ambiental, cognitivo y volitivo, estado disociativo de la realidad. Por lo tanto, el tipo básico lo que hace es criminalizar un resultado de control, de dependencia, y lo que hago posteriormente en los siguientes dos párrafos es definir qué es la persuasión coercitiva y qué es el engaño coercitivo, ¿no? Lo hago en el segundo apartado del tipo penal, una agravación, ¿no? Un tipo agravado que se llama. La pena se aumentará hasta en una tercera parte. Esto podría aumentar esta pena en cada legislación, se podría adecuar su propia sistemática de agravación de los delitos. Es decir, la pena se agrava hasta en una tercera parte si el hecho se perpetrare sobre incapaz, menor de edad, sobre persona con estado de ignorancia o con especial vulnerabilidad social, y hasta en una mitad siempre que se perpetre sobre un grupo de personas. Es decir, se agrava en casos de especial vulnerabilidad de la víctima o en casos de estado de ignorancia o con especial vulnerabilidad social. Es decir, la persuasión coercitiva es lo que crea la especial vulnerabilidad, que deja indefensa a la víctima. Es una especie, así lo fundamental en la tesis doctoral y en este libro, la persuasión coercitiva es alevosa de por sí en principio, puesto que su ataque imperceptible y sutil deja indefensa a la víctima y o interviene cierto abuso de superioridad cuando hay una autoridad incriticable y hay una cierta dependencia en este respecto. Pero, además de crear esa vulnerabilidad, que es la persuasión coercitiva, esa dependencia, el engaño coercitivo, ese dominio de la voluntad, además se agravará cuando se haga con personas sobre las que es más fácil hacerlo. Más fácil hacerlo, sin menores, incapaces, los que tengan un estado de ignorancia o especial vulnerabilidad, ¿no? Y luego planteo un tercer apartado que es muy polémico, puesto que como lo trato como delito de resultado doloso, y así lo considero, hay que empezar a considerar que no siempre estos resultados de la persuasión coercitiva o esta forma de realizar la persuasión coercitiva se hace de una forma dolosa, por decir dolosa, es decir, con conciencia y voluntad de cometer el delito. Es decir, yo lo que planteo también en la tesis doctoral y en este libro de México es que la persuasión coercitiva ya es suficientemente grave, inclusive si se hace de forma imprudente. Es decir, por poner un símil o dos símiles. Como decía anteriormente, la ley del Reino Unido criminaliza la coercive control, el control coercitivo, dolosamente, en relaciones de pareja cuando hay un control coercitivo, ¿no? Pero también criminaliza una fórmula a caballo entre la imprudencia y el dolo eventual. Es decir, el dolo eventual sería cuando no queremos cometer delito, pero bueno, si se comete, pues tampoco pasa nada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de forma rápida y sencilla, ¿no? El autor prevé una probabilidad de que se cometa el delito, ¿no? Y aún así, aún sabiéndolo, pues se comporta igualmente igual. Y en la ley de Reino Unido
criminaliza una fórmula a caballo entre la imprudencia y el dolo eventual, que es: hubiera debido saber el autor que con su comportamiento se ha causado un control de la persona, de la víctima, es decir, de su pareja. Y eso me parece muy interesante porque también en el Estatuto de Roma, es decir, el Código Penal que regula los delitos de la Corte Penal Internacional, hay un artículo, si no recuerdo mal, el 28, donde se criminaliza a los comandantes, a los altos mandos, que hubieran debido saber que sus soldados estaban cometiendo un delito de crimen de lesa humanidad, o delito de genocidio, o delito de crimen de guerra, o delito de agresión, que se llama, ¿no? También. Es decir, que hay en el Código Penal Internacional, en el Estatuto de Roma, una fórmula muy similar, que evidentemente es previa a la formulación del Reino Unido, pero que el Reino Unido lo toma, él hubiera debido saber, ¿no? Por lo tanto, hay que plantearse también si este tipo de autores de persuasión coercitiva, muchas de las veces fanatizados o con, digamos, no con una conciencia y voluntad de que realmente estén haciendo daño a las personas, pero que sí hubieran debido de saber que con su comportamiento estaban controlando y haciendo dependiente a las personas. ¿De acuerdo? Esto es una propuesta de futuro mucho más, digamos, valiente y futurista, que yo creo que la psicología debería de empezar a estudiar, puesto que, como decía, no considero que todos los delitos de persuasión coercitiva se realicen con una voluntariedad, una conciencia y una voluntad exacta de que se quiere dominar a las personas, ¿no? Sino que cierto fanatismo, cierta, digamos, narcisismo, ciertas características personales llevan muchas veces al control de las personas sin querer llegar planificadamente, por decirlo de alguna manera, a controlar a las personas o representarse un plan de que quiero crear un grupo pseudoterapéutico coercitivo o una secta coercitiva, pero sí que en definitiva todo lo que voy haciendo, una autoridad incriticable, ciertas sutilezas, ciertas órdenes indirectas, ciertas humillaciones veladas, ciertas amenazas veladas, llevan a un estado de dependencia de la persona que tengo bajo mi dominio o del grupo. Esa es una parte que habrá que estudiar más adecuadamente a través de la psicología, pero que yo, al tratar el delito de persuasión coercitiva como un delito de resultado, también tenía que abrir la posibilidad de un delito imprudente cuando la imprudencia sea, para esto me explicaré brevemente, la imprudencia sea grave en acción y grave en resultado. En acción me refiero a gravedad tanto de la acción, del transcurso de la acción, como sobre la conciencia de la acción, es decir, una imprudencia lo que se llama consciente. Y cuando hablamos de resultado, pues que hay un resultado grave, ¿no? Evidentemente sobre un grupo de personas o una persona, ¿no? Es decir, si no, de otro modo se podrían atajar estados tan lamentables como pasó en el nacionalsocialismo, ese germen que de 1933 a 1939, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, se creó un germen xenófobo, racista, antijudío, en definitiva, y que llevó a los crímenes más horrendos, ¿no? Y horrorosos de la humanidad, ¿no? Si hay un germen que muchas veces no está planificado y que luego poco a poco van dando un resultado o van luego planificándose, pero no siempre, ¿no? A eso voy cuando hablo de la persona inquisitiva como una fenomenología criminal, con una violencia especial que no ataca per se la integridad psíquica, puesto que es una violencia exógena, es decir, social. Es decir, yo lo trato, y así lo acogió en mis palabras el Tribunal Supremo Español, como una restricción o eliminación del horizonte de expectativas legítimo, normativo y del mundo de libertades. Es decir, cuando a una persona se le sitúa, como pasó con la juventud hitleriana, en un mundo amoral, desde la niñez, adoctrinado, sin posibilidad de conocimiento de un mundo normativizado en el mundo de libertades, y durante esa niñez y pubertad no conocen más que el deber de obedecer la palabra, la ley, pero en definitiva la palabra de Hitler, porque la palabra suya ya era la ley, no había opción más alternativa o horizonte de expectativas de adecuar
el comportamiento a otras posibilidades, a otras alternativas comportamentales, se puede explicar el nacionalsocialismo como, yo lo explico en este libro de aquí, para sectas criminales y coercitivas en el derecho penal mexicano, como el nacionalsocialismo como la mayor secta coercitiva fáctica e histórica, ¿no? Como fue el nacionalsocialismo, ¿no? Es decir, el dominio de la voluntad de mucha parte de la población, o al menos de la juventud, de la gran parte de la juventud hitleriana, sin que se crease en esta juventud hitleriana un trastorno psicológico, sino la incapacidad de percibir, de amoldar su comportamiento a un comportamiento más normativizado o más legítimo, ¿no? En definitiva, sin que concurra, como decía anteriormente, una lesión psicológica, un trastorno psicológico. Bien, y con esto pues daría, pues muy brevemente, espero no haber sido demasiado técnico, hay veces que uno no puede escapar de ciertos tecnicismos al objeto de no caer en manifestaciones vulgares o muy simplistas de una problemática que, como he tratado de explicar, es muy compleja a nivel psicológico, pero a nivel técnico, jurídico, diría que mucho más, puesto que tenemos legislaciones, la mayoría de países, que no comprenden esa fenomenología criminal de la personación coercitiva. Y quedo pues atento a todas sus preguntas, a cualquier sugerencia, consejo o crítica o debate que quieran ustedes abrir conmigo, puesto que la problemática da para mucho. Se me ha olvidado comentar que hay muchas sentencias, no solo en los países que criminalizan especialmente como en Europa esta problemática, sino en otros países, como por ejemplo pasó en el caso Patricia Aguilar en Perú, donde se acabó condenando por trata de personas. Pero en España, que es cuando esta chica y otras, pero fundamentalmente esta chica, por lo que se llamó así el caso, por decirlo de alguna manera, Patricia Aguilar era española, la policía española no hizo nada, puesto que no comprendió la problemática, a pesar de que había indicio de persuasión coercitiva. Y tuvo que ser luego un tribunal peruano quien condenara por trata de personas. Pero en verdad la persuasión coercitiva empezó en la minoría de edad cuando ella estaba en España. Y otra cosa fue que cuando llegó allá a Perú ya se evidenció la trata de personas con lo que se llamaba que es una servidumbre, una explotación sexual como único fin del líder Félix Steven Manrique, un gurú que pueden ustedes encontrar las noticias. Bien, quedo atento a sus preguntas, a sus, como digo, también debates, recomendaciones. Por lo tanto, gustosamente me quedo aquí ahora ya, parece ser ya en vivo y en directo, para poder aprender todo, por tanto, me imagino que habrá muchas dudas o mucho debate al respecto. Muchas gracias por su atención y quedo al pendiente. Gracias.